Museo San Sebastián de Yumbo, un reencuentro con la historia. En la historia de hoy de este podcast hablaremos del pan de horno. Qué agradables historias nos cuentan las abuelas sobre las tradiciones gastronómicas de esa época a principios del siglo XX. Para este relato indagamos cuál era el proceso del pan de horno, un manjar que en la actualidad ha ido desapareciendo, pero está en la memoria de algunas personas que lo prepararon, como es el caso de doña Ligia Sepúlveda y las hermanas Domínguez del barrio La Chanca. Iniciamos con doña Ligia Sepúlveda, quien nos cuenta: mi madre Leonor Sepúlveda me contaba que por esa época no había máquina de moler y el maíz se procesaba artesanalmente en un pilón, construido en el tronco de un árbol ahuecado. Aquí se depositaba el maíz y con un mazo de madera se trituraba, y en la medida que se iba macerando, este quedaba muy fino, hecho harina, y se le sacaba la cáscara del grano. Posteriormente se le mezclaba agua y se revolvía con maíz común y maíz carioco para darle mayor consistencia a la masa hasta lograr su punto. Luego se le agregaba clavos dulces, huevos, manteca de ubre de vaca y por último con la panela se preparaba un almíbar, la cual se mezclaba y se amasaba como se hace el pan de bono y se depositaba en hojas de bijao y se amarraba con un bejuco y así se llevaba al horno de leña para su cocción. El escritor Hernando Cortázar nos cuenta un poco más de la historia del pan de horno. Se vendía en la estación del ferrocarril y en los sitios de mayor concurrencia como la plaza de mercado, las tiendas. Era pues un manjar muy apetecido porque era muy tradicional por parte de la gastronomía de Yumbo. ¿Y era muy costoso o era económico? No, era económico. Lo que pasa es que como generalmente la base del pan de horno era el maíz y también la panela, entonces pues eran cosas que se conseguían muy fácilmente en Yumbo y por lo tanto era muy económico. Mientras tanto, la licenciada Rosemary Valencia nos comenta cuáles eran los horarios más provechosos para degustar el pan de horno. Las familias se reunían en las tardes para compartir un delicioso café acompañado de el pan de horno que se hacía en las casas en los hornos de leña, y era un manjar, digámoslo así, como algo dulce y de maíz, y era muy rico. Esta historia del pan de horno la puedes encontrar, al igual que otras, en el libro Yumbo Personalidades y Relatos de los escritores Hernando Cortázar Sepúlveda y Jorge Eliezer Sánchez Puentes.